Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo, bienvenidos de vuelta a este nuevo capítulo del curso de interoperabilidad entre el programa Revit y el programa Robot Structural. Y bueno, en el capítulo anterior nos lo habíamos dejado en la parte de las losas, habíamos predimensionado las losas y en este capítulo vamos a realizar el predimensionamiento de las placas. ¿Ok? Como habíamos acordado en el capítulo anterior. ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar para hacer un predimensionamiento de placas? Primero tenemos que identificar la zona, ¿ya? ¿En qué zona está nuestra edificación? Para eso vamos a irnos a la norma E030. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo mi Excel más o menos de predimensionamiento, como ya lo conocen, para realizar mi base de datos. Y bueno, acá también estoy indicando dónde va a ser mi edificación. Como pueden observar, es en Ica, ya es una zona peruana. Y el tipo de suelo es S3, ¿ok? Perfecto, listo. Y acá tenemos en la normativa E030 de diseño sismo resistente, tenemos una tabla en la parte final, en lo cual por cada región, por cada provincia, distrito, tiene una zona, ¿ya? Y estas zonas son del 1 al 4. Y como podemos ver, Ica y la parte de Ica o distrito de Ica está en una zona sísmica 4. Listo, teniendo esa información, lo que vamos a realizar ahora es un factor de zona. Nosotros sabemos que es una zona 4. El factor de zona es de 0.45. Listo, ya tenemos nuestro factor de zona. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el factor S. ¿Eso dónde lo vamos a ver? De nuevo lo vamos a ver en la norma E030. Y dentro de la normativa, acá tenemos los perfiles de suelo. Puede ser un perfil tipo S0, que es de roca dura, perfil de S1, suelos muy rígidos, S2 suelos intermedios y S3 suelos planos. En el S4, bueno, son condiciones excepcionales, ¿ok? Yo lo estoy considerando como si fuera un S3. ¿Cómo lo podemos identificar? Acá también hay una tablita, ¿ya? Yo lo estoy identificando como si fuera un S3 mi suelo, ¿no? Ustedes también, dependiendo de su estudio de suelos, van a identificar su perfil. Listo. Acá pueden definir los perfiles de suelo, cómo son los cálculos, etcétera. Todito está en la normativa. Ya, pero ¿qué es lo que necesitamos de aquí? Nosotros sabemos que estamos en una zona 4 y nuestro suelo es S3. Entonces, nuestro factor de suelo es 1.10. Ahora lo que necesitamos es nuestro factor U. De igual forma, el factor U está en la normativa E030 y nosotros en este ejemplo lo estamos considerando como vivienda. Entonces nuestro factor es de 1.0. Ok, ahora nos faltaría el factor C. Este factor C es un coeficiente de amplificación sísmica. ¿Cómo lo vamos a calcular? De igual forma nos vamos a la E030 y acá tenemos tenemos el factor de amplificación sísmica, ¿no? Y este factor C está en base al periodo. Este T que dice acá, T menor que TP, TP menor que TP menor que T, menor que TL. ¿Y de dónde sacamos ese TP, TL? Sacamos de acá de la tabla número 4, que son los periodos, ¿no? Y como ya sabemos, de nosotros es un S3. Entonces sabemos que es un TP de 1 y un TL de 1. ¿Y ahora para qué nos sirve esto? Si requiere de T. Entonces, ¿cómo sacamos T? Nos vamos a la parte de abajo. Y aquí está. ¿Cómo calculamos T? T está en función a HN, que es la altura de la edificación, y a CT, que es otro coeficiente, ¿no? Este coeficiente o CT es dependiendo a nuestro sistema estructural que vamos a colocar. Si es de pórticos, si es de muros, en cajas de ascensores y escaleras, o si es dual o de muro estructural, ¿no? Nosotros lo vamos a considerar de pórticos. ¿Ya? Estamos colocando placas, pero esas placas no van a ser la parte principal de nuestra estructura. La parte principal es columnas y vigas.
pero igual estamos colocando unas placas para reducir esa fuerza cortante aplicada a esas columnas. Ok, entonces vamos a colocar de CT igual a 35. Nosotros sabemos que nuestra edificación en la parte estructural es de 13.95 metros de altura, más 1,50 m del desnivel que tiene, ¿no? Ok, realizando el cálculo de HN entre CT tenemos un valor de 0.44, nuestro periodo. Ahora sí, nos vamos en la parte de aquí. Tenemos que es de 0.44. Si es de 0.44 es menor que 1. No está entre TP y TL y no es mayor que TL, es menor que TP. Entonces nuestro coeficiente de amplificación sísmica es de 2.5. Como pueden observar, 0.44 es menor que TP. Ahora, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando R, que es el coeficiente de reducción. De igual forma nos vamos a la norma E030 y acá tenemos el coeficiente básico de reducción. Nosotros estamos eligiendo un sistema estructural de concreto armado en base a pórticos. Entonces nuestro coeficiente de reducción es de 8. Nosotros podemos elegir que sea de 7 o 6 dependiendo a cómo están realizando su sistema estructural. Listo, ya tenemos nuestro porcentaje basal total, ya que es un valor de 0.15 aproximadamente. Eso lo vamos a colocar en la parte de aquí, 0.15, pero multiplicado por una fracción. Nosotros sabemos que no es un sistema estructural solo de muros o solo de placas, o tampoco no es dual, sino es de pórticos. Entonces, esta cortante basal nosotros tenemos que multiplicarlo por un factor. En la normativa E030 también nos indica de cuánto por lo menos debe de ser la fuerza cortante en las columnas. Cuánto debe de ser para dual, que debe estar entre 20 y 70, y cuánto tiene que ser de muros estructurales. ¿Ya? Como nosotros estamos eligiendo pórticos, o sea, la fuerza cortante debe de ser del 80% en las columnas. ¿Ya? De muros estructurales el 70% debe estar, pero en los muros. Este 80% es en las columnas, este es en los muros y este también es en los muros. ¿Ya? Entonces ustedes pueden variar. Si este es el 80% en las columnas, pueden variar de 0 a 20%, ¿no? Para los muros. Yo le voy a colocar un valor de 15%, y ya tenemos un valor de 15% y ya tenemos un porcentaje de cortante basal en las placas. Lo que me estaría faltando sería el peso. Bueno, este peso lo tengo calculado por metro cuadrado. ¿Ya? Lo vamos a realizar en este predimensionamiento de columnas. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular? Vamos a calcularle este peso por metro cuadrado, como ya les dije. Entonces vamos a empezar con el peso del aligerado o de la losa, ¿no? Peso de la losa. En la norma E020 tenemos el peso del aligerado por metro cuadrado. ¿Ya? Acá lo pueden ver, que es dependiendo al espesor. Nosotros hemos colocado diferentes espesores en la losa aligerada. Yo voy a optar por el más crítico, que es el de 20 centímetros. Y bueno, en el de 20 centímetros nos indica que tiene un valor de peso propio de 300 kilogramos por metro cuadrado aproximadamente. Eso le indicamos. 300 kilogramos por metro cuadrado. El peso de tabiquería. Aquí existe un Excel del ingeniero Gabriel Ortiz, Ingeniería Civil. Está en su canal de YouTube, pueden irlo a revisar. Y nos está mostrando este Excel. Es un muy buen Excel para que puedan
realizar el cálculo del peso de tabiquería por metro cuadrado. Ahí les explica cómo más o menos funciona su Excel. Revísenlo. Acá yo ya lo tengo más o menos calculado y me salió un peso de tabiquería de la losa aproximadamente de 270 kilogramos por metro cuadrado. Listo, ya tenemos el peso de tabiquería. Ahora faltaría el peso de acabado. El peso de acabado es de 100 kilogramos por metro cuadrado. El peso de vigas. Ya, ¿cómo es lo que vamos a realizar el peso de la viga? El peso de la viga vamos a identificar primero la columna más esforzada, ¿ok? Yo identifico que esta columna que está en el eje 3 y C, entre el eje 3 y C, es la más esforzada. Entonces yo voy a identificar las longitudes de mis vigas, ¿no? Tengo la longitud de 22.22, la longitud de 1,50 m en el eje X. Tengo las vigas en el eje Y de 3.17 y la viga de 1.87. Esas son las longitudes que esta columna está cargando de la viga. Y ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar un pequeño predimensionamiento de esta viga de 4,45 y de esta viga de 3 metros. Listo, ya tengo un pequeño predimensionamiento rápido. Eso ya lo vamos a ver en la clase de predimensionamiento de vigas. No es nada difícil. Y como pueden observar, yo tengo aquí los peraltes. La base que tienen estas vigas es de 25 centímetros. Nosotros vamos a hacer un cálculo por metro cuadrado de área. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular primero su volumen. Listo, aquí ya he colocado las dimensiones de mis vigas. Solo me estaría faltando las longitudes. Esas longitudes nosotros lo vamos a jalar de la longitud tributaria de la columna. Entonces, para una viga de 0.65 su longitud es de 3.175. Eso lo colocamos. De igual forma, para el de 0.4, el de 0.45 va a estar en base a su longitud. Ya tenemos el volumen total de las vigas en mi columna más crítica. Ya, obviando las dimensiones de la columna, obviando las dimensiones de la losa, tal vez uno que otro defecto que tenga la estructura. Entonces yo tengo un cálculo rápido de mi volumen de viga. Ese volumen de viga lo tenemos que multiplicar por su densidad y obtenemos un valor de 2154 kilogramos. Pero estos 2154 kilogramos es el peso total. Esto de aquí vamos a pasarlo a metro cuadrado. ¿Y cuánto es nuestra área tributaria de esa parte de la columna? Nuestra área tributaria es de 18.81. Y ya tenemos el valor de 114 kilogramos por metro cuadrado. Eso lo vamos a colocar aquí. Yo ya lo redondeé para que sea más fácil el cálculo. De igual forma vamos a realizar el peso de la columna. ¿Cómo vamos a realizar el peso de la columna? La columna todavía no tenemos predimensionado, pero tenemos un mínimo, un espesor mínimo dependiendo a la colocación de nuestro acero. Y acá tenemos el desarrollo de ganchos, estándares en tracción, en tracción, ¿no? Y aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Miren, acá tenemos la fórmula para calcular la longitud de desarrollo de gancho. En pocas palabras, es la dimensión mínima que debe de tener la inserción de nuestro acero dentro de la columna cuando nuestro acero está a 90 grados o está a 180 grados. Entonces tenemos que aplicar esta fórmula, ya dependiendo a nuestro acero en viga. Yo estoy indicando que vamos a usar varillas como máximo de 5/8 de pulgada. Si yo coloco de 3/4, mi acero o mis dimensiones de columna deben de ser mínimo de 46 centímetros para que el acero trabaje de manera ideal. Pero nosotros vamos a trabajar con 5/8. Esto lo pueden revisar en la norma de 060 en el capítulo 12.5. También los valores de CE están aquí, hay una tabla
para que puedan identificar si el lambda, dependiendo al concreto, dependiendo al tratamiento de tus barras. Y en la parte inferior, en la parte última de la normativa de 060, están las fórmulas en un sistema MKS, que es kilogramos fuerza por centímetro o kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Deben de tener cuidado con eso. Las fórmulas de arriba están en pascales, megapascales si no me equivoco, y estas fórmulas de acá sí están en kilogramos. Eso tienen que revisarlo, y esta es la verdadera fórmula, que generalmente, bueno, no es la verdadera, pero la que generalmente se utiliza. Nosotros estamos colocando nuestra altura, bueno, hemos exagerado un poco, aproximadamente de 3,50 metros. Se puede realizar más opciones, se puede tener más opciones, aunque no es la altura ideal que generalmente realizan en las construcciones, pero vamos a ver por temas de estudio, ¿ok? Nosotros tenemos una altura de 3,50 metros, esa altura vamos a colocarle. De igual forma se calcula el volumen, ya tenemos el volumen de la columna, digamos que está bien predimensionada. Ahora hemos calculado su peso, eso está en kilogramos. Este es el área tributaria de esta columna y tenemos un peso de 71.45. Vamos a colocarle de 72. Ya tenemos el peso de 72 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría la sobrecarga. Vamos a calcular. En la normativa E020 tenemos una tabla que depende del tipo de ocupación, del tipo de uso de las habitaciones. Tenemos nuestras cargas. Como podemos ver, está en kilopascales la parte izquierda y kilogramos fuerza por metro cuadrado en la parte derecha, o entre paréntesis. Y para viviendas nosotros vamos a colocarle una sobrecarga de 200 kilogramos por metro cuadrado. Ya tenemos el peso aproximado por metro cuadrado. Y generalmente la mayoría de ingenieros utiliza 1 tonelada por metro cuadrado. Y como pueden revisar, en base a nuestros cálculos, podemos identificar que verdaderamente está dentro de ese rango, ¿no? Que es de 1 tonelada por metro cuadrado. Listo, ya tenemos nuestro peso. Bueno, nos faltaba calcular el peso, pero el peso total, lo que habíamos calculado es el peso por metro cuadrado, ¿no? Creo que tenemos un valor de 1057 kilogramos. Esto necesitamos multiplicarlo, este valor de peso, necesitamos multiplicarlo por los 4 niveles que tenemos, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto piso, y además multiplicarlo por el área total. Acá tenemos el área total, que es de 130.17 metros cuadrados, es un aproximado, ¿no?, de área techada. Ok, y esto para pasarlo a toneladas hay que dividirlo entre 1000, ¿no? Y ya tenemos el peso total aproximado de la edificación. Nuestra cortante basal, como ya hemos calculado, le estamos también colocando un porcentaje de 15% de trabajo de la fuerza cortante en las placas, el F'CL y los ejes, ¿no? Ahora lo único que queda es colocar, bueno, en esta parte Excel a veces no se queda colgado, pero ya está. Ahora lo único que faltaría sería colocar las placas. Nosotros podemos cambiar la longitud, o perdón, el espesor, y a mayor espesor la longitud es menor, ¿ok? Yo voy a optar por colocar placas de espesor de 0.15 metros y vamos a ver dónde colocar. La longitud mínima que me exige según mi predimensionamiento es de 1.58 metros. Entonces voy a colocar una placa de 1.6 metros, ¿ok? Voy a colocar esa placa en esta sección, en esta parte. Así que nos vamos a la parte de anotar región y le ponemos un negrito de 1.6. Bueno, este es representativo. En nuestro Excel vamos a ingresar dato en el eje X. Listo, está ok. Vamos en nuestro Excel vamos a colocar en qué nivel está, o bueno, en qué eje está, entre qué ejes está y el eje principal, ¿no? El eje principal es 3 y va a estar entre C y D. Entre C y D en el eje principal 3 ingresamos el dato. Ok. De igual forma el eje Y. En el eje Y también tenemos el peso, la cortante basal, ya que el sistema estructural que estamos optando en el eje Y y en el eje X es de pórticos, entonces también vamos a colocarle un porcentaje basal igual al del eje X. La resistencia de concreto sigue igual, el espesor, y bueno, en base a estos datos
tenemos la longitud mínima. Listo, vamos a colocarle de 1.6 metros de igual forma, y esta placa va a estar en el eje C entre el eje 2 y 3. Voy a colocarlo en esta parte, prácticamente que estén en la escalera, y se va a formar tipo una placa en L, ¿no? Para ver los temas de la torsión, cómo influye esta placa en el tema de torsión, para presentar algunos temas de irregularidades, estoy optando por colocarlo en esta parte, ya, para que puedan observar. Listo, ya hemos colocado nuestro muro en el eje X y en el eje Y. Está muy bien. Bueno, espero que les haya gustado y no se olviden dejar su like y compartir. Entonces nos vemos en el siguiente video.